Hey, ¿qué pasa? Muy buenas a todos mis queridísimos Paleontologists in Training. Hoy, como podéis ver, vengo con ambiente festivo por la vuelta a hacer los vídeos en el canal y en la cuenta. Pero bueno, vamos a dejar el fondo de fondo, que es donde le pertoca, y vamos a tratar un tema muy interesante en el día de hoy. Este va a ser un vídeo cortito de unos cuantos que voy a hacer sobre conceptos, dudas, cositas así más en general que me habéis ido haciendo. Y que bueno, que me hace ilusión que sepáis porque muchos de ellos son como conceptos que creemos que son muy básicos, pero al mismo tiempo hay mucha controversia alrededor de ellos. Y bueno, en el caso de hoy creo que es uno de los que mejor ejemplifica esta situación. Puesto que hoy vengo a hablaros del concepto de especie. ¡Wow! Pues bien, para empezar que sepáis que el propio concepto de especie se ha vuelto controversial durante los últimos 30 años. Es más, se ha vuelto tan controversial que incluso han empezado a haber debates sobre si realmente existe el concepto de especie como tal. Y claro, esto lleva a que mucha gente tenga muchas dudas al respecto, y no hace falta ni siquiera que sean personas que tal vez no han tenido una titulación en biología, zoología o botánica o lo que sea, no, cualquier tipo de persona que esté también incluida en el campo científico tiene su propia definición de especie, por así decirlo. Y claro, ¿cuál es el problema? Si nos adentramos aún más dentro de lo que es el campo de la paleontología, en el cual tenemos, sobre todo en el tema de los animales, puñados de huesos o de improntas o de lo que sea que tengamos, sin ningún animal o planta vivo a través del cual podamos definir si tenemos una especie u otra. Así pues, tanto compañeros míos de la comunidad científica, por así llamarlo, estudiantes o vosotros mismos en algunos de los comentarios, os preguntaréis ¿qué es una especie? Y sobre todo, ¿qué es una especie cuando hablamos de una especie extinta, de una especie que solo nos queda su registro fósil? Pues bueno, yo voy a empezar por hacer algo un poquito ordenado y os voy a dar como varias definiciones, por así decirlo, de especie, y voy a intentar ir de la que a mí me parece más errónea a la que me parece más acertada o más centrada en lo que viene a ser el campo de la paleontología. En primer lugar, y lo que suele generar como más dudas entre la gente, porque es una definición súper ambigua y súper obsoleta, sería la definición de especie como especie biológica, por así decirlo. La definición clásica nos dice que una especie es un conjunto de organismos similares entre sí que, si procrean, puede dar lugar a descendencia fértil, a individuos que son capaces de reproducirse también en la siguiente generación. Claro. ¿Qué pasa cuando nos encontramos híbridos en la naturaleza o cuando nos encontramos préstamos genéticos, que viene a ser cuando tienes una especie que simplemente ha heredado parte de los genes de otra y sigue siendo igualmente fértil? El problema de esta definición, en mi opinión, es que intenta categorizar a la naturaleza en cajones demasiado acotados. Y lo cierto es que no, la naturaleza es pura fluidez, no hay nada que esté definido, no hay nada que sea justo exactamente eso y que no tenga ningún tipo de excepción. Así que por el momento, como esta es la definición que más dudas genera y que más controversia genera y en mi opinión ya está bastante pasada de vueltas, la vamos a dejar a un lado y vamos a ver qué dice nuestra queridísima Real Academia Española. Mira, yo me he traído aquí en mi libretita de apuntes donde hago absolutamente todos los guiones de los vídeos y he cogido la 7ª definición de lo que es la RAE virtual. Y bueno, en mi opinión no es del todo desacertada, pero tampoco es acertada del todo a lo que nos queremos referir en el tema del vídeo de hoy. Dice así: una especie es cada uno de los grupos en los que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de las demás especies. Además, matiza, la especie se subdivide a veces en variedades o en razas. A mí me gustaría matizar también que el tema de las razas y de las variedades es otro tema totalmente aparte, incluso más controversial que el tema de las especies y que hoy no nos concierne mucho, así que lo vamos a dejar un poquito apartado. Pues bien, esta definición de especie a mí ya me empieza a parecer un poquito más acertada porque ya empezamos a coger los conceptos de caracteres comunes y este tipo de cosas. Ya no estamos hablando solo de tener descendencia fértil, pura y dura, sino que estamos hablando de que existen ciertas características que, aparte de las comunes que podemos tener, por ejemplo, todos los tetrápodos, por deciros algo, el tema de que tenemos 4 patas o que somos vertebrados o cosas así más genéricas, existen puntos morfológicos de los cuales solo hay grupos definidos y concretos que los presentan. Igualmente, esto para definir una especie en paleontología no acaba de sernos útil del todo, puesto que muchas veces nos encontramos restos de animales o de plantas absolutamente fragmentados o de los cuales no podemos observar lo que era la anatomía original. Entonces necesitamos algo incluso más específico para intentar llegar a lo que es la definición de una especie en paleontología.
Pues bien, una especie en paleontología se definiría como algo así como un conjunto de organismos, los cuales presentan un conjunto de caracteres diagnósticos comunes entre sí, que además tienen unos límites biocronológicos concretos y definidos. En primer lugar, what the fuck es un límite biogeocronológico. Pues bueno, la propia palabra nos lo está indicando. La cuestión es que hay ciertos grupos o ciertos linajes de animales que solo están presentes o que principalmente los vemos presentes en ciertos estratos, por tanto, ciertas eras geológicas o ciertos periodos de tiempo, y por tanto esto los puede hacer un linaje independiente, por así decirlo, que da lugar a especies independientes. ¿Y por qué este concepto de separación geológica y cronológica es importante? Puesto que, lógicamente, dado que en el registro fósil no tenemos como plasmada una foto de cada época y de lo que eran los animales que había en cada una de esas épocas, es lógico pensar que, tal cual pasa a día de hoy, si tenemos una barrera geográfica, es decir, muchísimos kilómetros de distancia, un océano, un río incluso o lo que sea, esta distancia va a impedir que ciertos individuos que aunque tengan caracteres parecidos entre sí se puedan reproducir entre ellos y por tanto con el tiempo acabarán divergiendo en especies distintas. Esto, por ejemplo, en especies actuales lo podríamos ver incluso en los chimpancés y los bonobos. Estas dos especies que hoy en día son Pantroglodytes y Pampaniscus, respectivamente chimpancés y bonobos, hace miles de años tenían un antepasado común. Pero por culpa de la separación del río Congo, o sea, una separación geográfica en este caso, empezaron a no poder reproducirse las dos poblaciones que quedaron separadas por el río entre ellas y por tanto acabaron divergiendo en dos especies diferentes. En paleontología es un poco más difícil llegar a la conclusión de que tenemos dos especies diferentes separadas en un rango de espacio tan pequeño, puesto que el ambiente ha ido cambiando durante los últimos millones de años. Pero sí que es, entre comillas, más sencillo deducir que pueden ser dos especies distintas si las tenemos en continentes separados, por ejemplo. Y por lo que se refiere a la barrera cronológica, pues es algo muy parecido. Si tenemos especies que vivieron en épocas distintas, es lógico que esas especies no pudieron reproducirse entre sí, puesto que tienen muchas generaciones de diferencia. Y claro, por supuesto, dentro de estas muchísimas generaciones de diferencia han habido también mutaciones, otros cruces o lo que sea que han podido ir a hacer variando los caracteres típicos de esta especie en concreto, a pesar de que forme parte del mismo linaje. Así pues, por un lado ya tenemos como lo más lógico, por así decirlo, lo que nos cae así de primeras en plan, vale, pues si tenemos dos fósiles muy separados en el tiempo y muy separados en el espacio de donde los hemos encontrado, es prácticamente imposible que sean de la misma especie. Esto cae de cajón. Pero luego también tenemos el concepto de los caracteres diagnósticos. Pues bien, un carácter diagnóstico de por sí se considera un rasgo morfológico único de una especie en concreto. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo definimos lo que es único de una especie? ¿O no es único? ¿O si lo tienen más? ¿O si no lo tienen más? Tal, pascual. ¿Cómo? Pues bueno, de hecho, hay una disciplina dentro de la propia paleontología que es la diagnosis, que se dedica a buscar los caracteres diagnósticos de cada una de las nuevas especies que vamos encontrando. Esto, por supuesto, queda como muy en el aire y muy poco conclusivo dentro de lo que cabe. Pero es que al fin y al cabo la ciencia es eso, es ir investigando y es ir averiguando nuevos caracteres morfológicos y nuevas ideas o nuevas especies. Pero no todo es tan bonito como parece. De hecho, para llegar a un consenso en cuáles deben de ser estos caracteres diagnósticos en cada una de las especies, la información que tenemos, las imágenes, el propio fósil pasa por manos de muchísimos profesionales. Y hasta que no se llega a un consenso bastante generalizado de que, vale, sí, estos caracteres se ve claramente que solo los estamos viendo en este tipo de animal que está en este periodo geológico y en este área geológica. Entonces, una vez llegamos a esos tipos de consensos es cuando ya se da cierta credibilidad al hallazgo de una nueva especie. Pero por supuesto esto tampoco es tan bonito, no se acaba ahí todavía el proceso. Al igual que con las especies vivas, con las especies de las que solo tenemos registro fósil, las especies extintas, pueden haber nuevos debates y cada vez que sale un nuevo paper, cada vez que tenemos un nuevo artículo en una revista científica, cada vez que hacemos un nuevo hallazgo, hay miles y miles de científicos que cogen, se lo leen y dicen, no estoy de acuerdo, quiero comprobarlo. Y al final eso es lo bonito de la ciencia, porque poco a poco pues nos vamos desmintiendo unos a otros y cuantas más veces te desmientan, más cercano serás a la realidad. En conclusión, todos los días se están descubriendo y desmintiendo nuevas especies en lo que es el ámbito de la paleontología. Pero mi propósito con este vídeo es que no creáis que todas las especies en paleontología se escogen a la babalá, sino que realmente tenemos cierto consenso entre todos a raíz de el material que hayamos podido encontrar para acabar decidiendo
qué animal es uno y qué animal es otro, y cuando no podemos llegar a especie pues tenemos un género, porque tal vez tenemos distintos animales que tienen como ciertos caracteres comunes pero que no acaban de ser todos iguales entre ellos. Y entonces pues inventamos un género y metemos a bichitos diferentes pero parecidos dentro de ese género. O tal vez incluso tenemos demasiados restos de algo que sí que nos parece la misma especie, pero morfológicamente tenemos individuos muy grandes, individuos muy pequeños, y no sabemos si es porque son diferencias en dimorfismo sexual, que sean machos y hembras, o si son adultos y crías. Lo cierto es que hay mucho debate al respecto y que cada especie es un mundo y que cada profesional interpreta las especies de una forma, pero al fin y al cabo lo importante es seguir investigando, llegar cada vez a más consensos y por tanto tener cada vez más fiabilidad, más firmeza y más credibilidad en nuestros resultados. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido para entender un poquito más ¿qué carajos es el concepto de especie en paleontología? Si queréis que siga haciendo vídeos sobre conceptos así más cortitos, que no me duren más de 10 minutos, pues me lo dejáis en comentarios y cualquier duda que tengáis, yo estoy aquí para responderla. Y bueno, si algún día no sé algo, pues os diré que no lo sé o lo buscaré o ya me buscaré la vida. Así que bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte para todos, queridísimos Paleontologists in Training. Seguid investigando y que vaya todo muy bien hasta el siguiente vídeo.